Hola, hola, bienvenidos a Baldeando Mágico. El tema de hoy, ¿quién fue realmente Alessandre Eleazar? Prácticamente el que esté viendo el vídeo no ha oído hablar nunca de él. Dice, ¿y por qué graba un vídeo de un tal Alessandre Eleazar? Pues muy sencillo. Nosotros nacimos en un pueblecito que se llama Valdeante, al día nos llevaron a una iglesia y había símbolos, muchos símbolos que estaban alrededor nuestro, no estaban allí con los Anunnaki, no estaban, no, estaban en nuestro entorno y los veíamos. Entonces queríamos entender qué significaban esos símbolos y íbamos preguntando a todo el mundo, a los curas leíamos en los monasterios, en las bibliotecas de humanidades, a los que escribían libros, la televisión, documentales, veíamos todo y veíamos que no tenía nada sentido, que todo estaba inventado, que era todo falso. Y a los 21 años, con nuestra primera nómina, nos gastamos nuestro primer dinero en una cámara de fotos. Y cuando teníamos la cámara de fotos con un zoom, pues a esos símbolos los sacamos una foto en papel y estábamos muy orgullosos de llevarlos. Y en una reunión de familia, cada uno empieza a sacar sus fotos y yo digo, mira. Y me dicen, ¿pero te has gastado todo el dinero para sacar piedras? Y dice, hombre, no son piedras, estos son unos símbolos que... Y dice, perdona, pero yo veo piedras. En fin, ahí entendí que iba a tener que recorrer un largo viaje en solitario. Y seguí y no encontraba nada, hasta que de pronto un ciberrayo cruzó mi cerebro cuando empecé a leer a Alessandre Eleazar. Y como que ¡pum! Todo cobraba sentido. Todo lo que había en mi entorno. Así que dijimos, ¿cómo es posible que alguien tenga tanta información? Si nos hemos pasado tantísimos años preguntando a todos y todo lo que explica no tiene sentido. Y llega una persona no conocida absolutamente por nadie y ¡zas! Nos lo resuelve todo en cuestión de segundos. Así que empezamos a ver quién era. Primero, Alessandre Eleazar. Traducido por él, más o menos, significaría zar. Zar es, pues el zar de Rusia, el jefe, el amo, el rey, el monarca, el tenedor, zar. Vale, podemos decir. A es de. A significa de. ¿De quién? De los él. De los él. De los él. ¿Quiénes son él? La élite, lo que nosotros conocemos como élite, ¿vale? Esto es un cuerpo de élite, no es un cuerpo para protegerte a ti, es un cuerpo que le pertenece a ellos. Bien. Decimos, luego, ¿alguien le debió de poner ese nombre? Bueno, localizamos a su hijo, a Michel, y le dijimos, tenemos la sensación de que somos los únicos del mundo mundial que entendemos lo que dijo tu padre. No solo lo entendemos, sino que lo admiramos y es el único que nos ha resuelto las dudas que durante muchísimos años teníamos. Y como agradecimiento, dijo, pues mira, te voy a regalar el libro, ¿vale? La biografía. Operación Alice. Así que como nos lo ha regalado, antes de nada, darle las gracias por el regalo. Y la molestia encima, pues de ir a correo, mandárnoslo. El libro es su biografía, Operación Alice, su madre, que debía de ser, su abuela, que pues debía de tener un nombre bastante largo. Era la duquesa Alice de Hesse. Era la zarina Alejandra Ferodonovic, creo que era. Pero su verdadero nombre era Victoria Alicia Elena Beatriz de Hesse y el Rin. Bien, escribe el libro por ella. ¿Por qué lo escribe hacia ella? Bueno, primero vemos el libro, y en el libro pues una de las cosas que nos llama la atención, pone el general, 3 de mayo de 1943, el general von Stumpf-Nagel me invita a desayunar. 22 de mayo de 1943, Adolf Hitler me recuerda a Berchtesgaden. 24 y 25 de diciembre de 1943, felicitaciones de Winston Churchill. Es decir, ya vamos viendo que sí que tuvo contactos
con personas que sí que sabían la fe verdadera, que es lo que nosotros llamamos información de la buena. Pero hay una anécdota que nos llamó la atención enormemente. Tal y como recibimos el libro, decimos, bueno, todo empieza el 17 del 7 de 1918, ¿vale? Esa 17 del 7 de 1918. Esa fecha que tantísimas veces hemos repetido, que todo lo que era pues lo de la guerra mundial era para cargarse a la familia. Pero él añade algo más. Y ese algo más, 17 del 7 de 1918, 1207. Así es la página 20. Creo que es. ¿Vale? Así empieza la página 20. ¿Vale? Back Day, 17 del 7 de julio 1918, 0 horas 17, hay 7 minutos. Tal y como recibo el libro, me quedo pensando en esto, no lo había oído, y al día siguiente, a las 4 de la tarde, voy al cine. ¿Y qué película vamos a ver con la familia? Pues vamos a ver Un monstruo viene a verme. ¿Y cuál es la intriga de Un monstruo viene a verme? Amigo, toda la intriga es que viene a las 12:07. Y es una película donde cuentan una fantasía para transmitirnos la realidad. Y lo hacen bastante bien. Bueno, vamos a intentar añadir algo de información para que lo hayáis visto. Explicación de la película Un monstruo viene a verme, ¿vale? El que la haya visto, de hecho yo de los 4 que fuimos a verlo, 3 dijo es una porquería de película, y yo dije, wow, tú, es maravillosa, lo estoy entendiendo, me lo explican. Bien, ahí está. Pero lo más importante, que solo a nosotros nos llamó la atención, de hecho aquí pues vemos, pone, la hora, lo repito unas 6 o 7 veces, la hora es 12:07. La hora 12:07, ¿vale? Y nos dice que lo cierto es que este detalle, aunque revelador, no me pareció nada sorprendente porque estaba completamente seguro de que esa era la hora exacta en la que moriría su madre. Esa era la hora a la que va a morir su madre. Sin embargo, aquí nos podemos encontrar con un error de continuidad porque el monstruo... Lo más interesante de todo es que siempre aparece a las 12:07. Es interesante cómo es posible que Connor pueda llegar a saber que su madre vaya a morir a esa hora. Lógicamente esto es una película, pero muerte de la madre a las 12:07. Falta decir el 17 del 7 de 1918. Toda una guerra mundial para eso. ¿Qué nos vamos después? Pues nos vamos... está traducido una parte al español donde nos explica, pues, es Operación Alice, 1 de mayo, tal. En el libro aparece el testamento de Nicolás II, aparece quién es su padre, con la historia de su padre, ¿vale? Pero, ¿vale? Aquí está el testamento político del zar Nicolás II, su padre. Y también aparece el diario de su madre. ¿Quién fue su madre? La duquesa Tatiana, es decir, ese famoso día 17 del 7 de 1918 a las 12:07 había 4 hijas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Y cuando nosotros éramos pequeñitos, nos contaban historias ¿de quién? De Anastasia, y los leíamos. Y luego a generaciones posteriores, pues Disney también grabó películas sobre Anastasia. Luego, si leíamos libros sobre Anastasia y veíamos películas sobre Anastasia y sabemos que todo es pura falsedad, ¿qué es lo que tenemos claro? Que Anastasia no era, ¿vale? Que Anastasia no era la que quedó viva. Pero en el diario
Esto es muy interesante. Murió a las 12:07. Además, tenía la idea, le enseñó ese reloj de plata que papá, o sea, el padre de Tatiana, Nicolás II, le dejó y que había recibido un impacto de lleno en su caja, pudiendo comprobar al abrirlo la hora exacta en que se pararon sus agujas, lo que decir, la hora fatal de la ejecución, a las 12:07, ¿vale? A las 12:07. Este reloj más tarde será entregado y manipulado por unos cuantos relojeros de España y de Francia, no siendo capaces ninguno de volverlo a poner en marcha, ni lograr que sus agujas diesen la vuelta al cuadrante, paradas como estaban a las 12:07. Es decir, su madre a las 12:07. Toda la familia Romanov, las 12:07. Un monstruo viene a verme a las 12:07. Las casualidades no existen. Simplemente las novelas crean fantasías para intentar transmitirnos la verdad, que solo una pequeña parte entiende. Y la mayoría dice, pues es una película exageradamente ridícula. ¿Quién era? Tenemos aquí alguna foto de Alexandre Eleazar. Hay poca información sobre él. Esta es una de las fotos. Aquí tenemos otra que es la que más se ve en internet. Aquí tenemos una mucho más joven. En los periódicos, pues aquí tenemos una. Hay que recordar que este libro, él lo escribió en 1900, al final del libro está, 1975. Por cierto, Búho, grabaremos vídeos sobre Búho. Acabado Barcelona el 28 de mayo de 1975, a las 9 horas de la noche. Es increíble porque él apuntaba todo, tenía sus libretitas y le iba apuntando todo. Como si luego fuera a grabar vídeos. La misma metodología. Pues por ejemplo, aquí tenemos un artículo donde Eleazar Romanov espera el pronto reconocimiento del gobierno ruso. El heredero al trono de Rusia vive. Sabemos que ahí habla sobre el testamento del zar, Nicolás II. Eleazar nos cuenta en una entrevista exclusiva que publicamos en este número cómo tales circunstancias afortunadas se produjeron al salvarse la gran duquesa Tatiana, en condiciones sin duda milagrosas, huyendo después a un país extranjero, donde meses después contraería matrimonio privado con el rey Faisal, teniendo un hijo en Siria, el 22 de marzo de 1920. Es decir, él nació el 22 de marzo de 1920. ¿Qué más? Pues, ¿qué nos transmiten en las películas? El misterio de Anastasia. Era lo que nosotros veíamos cuando éramos pequeñitos y la película que hoy ponen a nuestros hijos. Sí, como hemos dicho, Anastasia no murió. Sabemos que no lo dicen Hollywood, luego eso es falso. Pero sí que debió de haber intriga. Así que, ¿qué vemos aquí? La tumba de los Romanov. Una historia digna de CSI. En 1991, los restos de los que se cree que es la familia imperial fueron exhumados de una fosa común situada en un bosque cercano a... La fosa había sido descubierta una década antes, en 1979. Recordemos que el libro está escrito en 1975, antes de todo esto. Pero las autoridades comunistas que aún gobiernan Rusia la habían mantenido oculta. Una vez abierta la tumba, las excavaciones descubrieron que en vez de los 11 cuerpos que pretendían exhumar, solo habían restos de 9 personas. Faltaba presuntamente Alexis y, aquí habla de Anastasia. Sin embargo, los científicos rusos dicen que no era Anastasia, sino que era la duquesa María. No apareció. Es decir, hablan de Anastasia, hablan de la duquesa María. Así que, ¿cómo faltaban 2? Pues empiezan
los falsos Romanov. Y aquí tenemos la familia completa y 2 no murieron o no estaban ahí, aunque luego apareció la tumba del niño. La medianoche, falsos Romanov. Bueno, aquí nos habla lo mismo, aunque nos dice que ese ADN descubierto fue de una de ellas. Esta se hizo pasar, decía que era Anastasia. ¿Quién más? Margabot, pues Olga. Zena, María. Eugenia, Anastasia. Tatiana, Michelle. Vean que en ningún sitio aparece Alexandre Eleazar. Pero allí, realmente, en Rusia, bien, son santos, ¿vale? Esta es la familia y para los ortodoxos son santos. De hecho, acabamos de oír en el informe Benjamin Fufol que dice, obviamente esto es conspiración, de que el patriarca ortodoxo había hablado con Isabel II para intentar otra vez volver a los zares. Bueno, seguro que no, pero para que vean que la historia continúa. ¿Qué nos cuenta el diario sobre Tatiana? Pues el diario de Tatiana es que consiguió huir, ya hemos visto, en el vestido, por eso es Operación Ali, su madre les había dicho que se pusieran las joyas dentro y ese reloj, de tal forma que los disparos, pues la mayoría eran amortiguados por las joyas o el reloj. A pesar de todo, luego le clavaron la bayoneta, lo que pasa es que ella no la mataron del todo. Consiguió huir, ¿vale? Una vez que consiguió huir, pues el consejo que le dieron es que buscara siempre líderes religiosos. ¿Por qué? Porque eran los que le iban a creer. Solo ellos iban a entender la importancia de ser de la dinastía Romanov. Y al final, siguiendo eso, consiguió llegar a Damasco. Y una vez que estuvo en Damasco, pues allí consiguió llegar a casa del emir Faisal ibn Hussein, que llegó a ser rey de Siria, de Líbano, de Irak. Estuvo con él y llegó el 1 del 3 de 1919. Vemos que un año después es cuando nació, fruto de Tatiana y el emir Faisal, un niño que pusieron como nombre Eleazar. Tenemos un problema, Houston. Ese niño va a correr peligro. Así que lo que hacen es intentar ocultar su identidad. Ellos al final fueron a Francia y en Francia, pues el médico les dijo que conocía una criado que estaba con él, una de confianza, que había muerto su hijo, que era de la misma edad que Alexandre Eleazar, con lo cual le podía cambiar la identidad. Por ese niño, por aquella época era bastante fácil, había nacido en Francia, pero le habían enterrado a ese niño en España. Así que le cambió la identidad y pasó a llamarse, creo que era Eleazar Luciano Rodellas Méndez, ¿vale? Con la fecha de nacimiento de Alés, Gar, no sé qué, en Granga, en Angelot, de un tal Juan o de un Fernando, vale, lo que fuera. Y con esa nueva identidad, pues estuvo viviendo como pudo, siempre con el peligro de que los bolcheviques le fueran a matar. Vivió con una criada, el que él llama Tata, y a los 13 años, curiosamente, fue cuando se cargaron a su padre. Su padre era Faisal I de Irak. Faisal I de Irak, si vemos algo de él, pues sucesor, tal, importante es que nació en la Meca. Caramba. Tenemos por una parte una familia de los zares de Rusia y por otra una familia nacida en la Meca.
pero le mataron en Suiza en 1933. Bueno, presuntamente le mataron. Tatiana, presuntamente, también murió en 1933, aunque Tatiana parece ser que huyó, se refugió en Budapest, no vivía con Alexander Eleazar, que vivía con la tata, con la criada. Pero él todo lo que iba pasando lo iba recopilando y lo iba apuntando. Vimos que en su familia, aunque no era reconocido, porque la obsesión era que estuviera vivo, pues sí que tenía contactos con esa gente que presuntamente sabía, tenía información. ¿Quién, por ejemplo, de la familia de la Meca? Pues era el jerife de la Meca, su abuelo, su padre, ¿vale? Por parte. Y eran los regentes de las ciudades de la Meca y de Medina. Así que es fácil entender que si, por una parte, tenía familia, que era que no, todo el mundo sabía que era su nieto, aunque le tenían que proteger, le tenían cuidadito, ahí y tal, la familia de la élite europea, de Rusia, y por otro lado, de la de Damasco, Siria, la Meca, era miembro de la familia de los hachemitas, pues quizás ya podemos entender por qué solo él y exclusivamente él, la información que nos cuenta, pues fuera la que a Valjean de Mágico le aclarará todo interesante hasta lo de a las 12:07. ¡Adiós!